Juliana Serrano, soy la directora de la Oficina de Conexiones Creativas de Todos los Santos y es un placer estar aquí con ustedes esta mañana. Vamos a empezar con el programa en unos momentos. Buenos días. Primeramente quisiera introducir a los presentadores. Héctor Aristizado, director artístico del proyecto Mi Historia, Mi Manera, es una serie de actuaciones directivas escenificadas con el propósito de llevar el teatro a lugares no tradicionales en la área de Pasadena y mediante la programación de artes escénicas centrado en la comunidad y con participación de la comunidad. El día de hoy nos presentan una actuación relacionada con las acciones ejecutivas de ambas ciudades. bien, gracias. ¿Cómo están? Bien. ¿Todos hablamos español? Sí. Mañana es una improvisación. Una improvisación es algo que va a suceder aquí que no ha pasado antes. Un grupo de nosotros hemos estado creando una obra de teatro y les vamos a dar unos flyers para hacer teatro en la comunidad, con la comunidad. Y mi compañera Zaida Trujillo y yo hemos estado dirigiendo un proceso donde estamos creando una obra con las personas de la comunidad. Entonces, las personas que están en esta obra son personas que nunca han actuado, no son actores, pues es que eso es una mentira, porque todos somos actores. ¿Usted no se da cuenta de que todos siempre estamos actuando? ¿O usted no? Todos los seres humanos siempre estamos contando historias, estamos tratando de negociar relaciones, estamos siempre actuando, estamos siempre en acción. Entonces, este tipo de trabajo hace una pregunta sobre temas que la comunidad está interesada, temas que la comunidad interesa. Y en este caso aparecieron cosas de DACA, DAPA, y otras situaciones que van a ver. Pero para hacer teatro tenemos que despertar. Les voy a proponer un juego. ¿Por qué no 5 personas aquí en el escenario? Porque este tipo de trabajo consiste en invitar a la audiencia a que nos ayude a resolver la pregunta que vamos a hacer acá. Entonces, vamos a hacer un pequeño despertarnos. Vamos a mover los brazos y un poquito el cuerpo como... ¡Ah! Con la muy bien, con que vamos a actuar todos, ¿no? Y vamos a sacudirlo mucho más rápido. Bueno, entonces, cuando hacemos teatro es un juego. Usted es jugar. Les voy a enseñar un juego muy sencillo. Es contar hasta 3 en inglés. ¿Podemos hacer eso, sí o no? 1, 2, 3. Pero lo más rápido que podamos. ¿Listo? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahora, en vez de decir 3, vamos a hacer movimientos. Vamos a hacer así. So, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Vamos a ver. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Muy bien. Parte de lo que hacemos es celebrar los errores. No se trata de hacerlo perfecto. ¿A quién le interesa eso? En el error es donde podemos aprender. Cuando los niños cometen un error es cuando les pueden enseñar. Sé que esto suena rarísimo.
algo como tú lo que tienes es un susto que te han metido. Padre Santo, Padre Santo, Padre Santo, ayúdanos, ayúdanos, dale la sanación al nieto, dale la sanación. Un trabajo tanto, como siempre, llegando tarde, no le pones atención a este muchacho, ¿qué pasó? No esperé y esperé, y si lo esperamos, tuve que tomar 2 camiones, tú pensando en ese muchacho, a lo mejor estás tomando con el argentino ese como siempre. Tú siempre con tus ideas, no toma y trabaja mucho. ¿No ves que no puede ir a la escuela? Esas costillas lo tienen loco. Míralo, míralo. ¿Dónde no está afuera? ¿Dónde está Rubén? ¿Qué no venía contigo? Pues no, yo quería ya sacar la clase en el trabajo. Él me dijo que iba a recoger a ti. No. Qué raro. ¿Quieres comida? ¿Va? Bueno, ¿dónde estaba? Tú como siempre llegando tarde. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué pasa? ¿Por qué llegas tan tarde? I was at school. Estaba en la escuela y I had to work. And I went to the meeting. But ¿dónde estaba? Sorry. Yo no needed nada and you needed to be there. Sorry that you weren't there. It's like we're working, I'm working so hard. Yo estoy trabajando para ayudarlos aquí a todos. Mira, aquí encontré la información de what you need to qualify. If you get into school or if you join the military, then you can apply for a backup. No lo metas en tus líos, tú siempre metiéndolo en tus problemas. Déjalo. Mama, please. So if you get in school or if you join the military, the army, El ejército y los sueños. ¿Te das cuenta, mija? ¿Te das cuenta lo que pasa? Mírala cómo viste ella. Mírala. Si no eres con esa banda, tú sí. we just need this on paper. Necesitamos que esté escrito, like you're in school. Familia, ten cuidado con este caca. Es una trampa del gobierno. It's true, the judge shot it down. Sí, así es. Solamente es que quieren recoger toda nuestra información para enviarlo al reporter in chief y así es. No es así. Porque yo me arriesgué. Yo califiqué. I'm part of the 3-man. I took a chance and it's happening. So you know what? It's because of people like you, es por gente como tú, que no nos podemos ayudar. La gente no puede salir adelante, pues no. You know? Déjenme, señorita, es que todos los gobiernos son iguales, de Argentina, de México, de los Estados Unidos, son contra nosotros, solamente van a dar nuestra información a la amiga, y así es. Y quiere ser Obama, es que cuando los republicanos, Republicans, cuando ellos take over, nos You work so hard, mom. Por favor. Con esto podemos salir adelante, pero nos tenemos que unir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para poder calificar, tomar un riesgo y ignorar estas cosas. Yo puedo. ¿Te das cuenta? Porque tú has hecho. Nos dejaste allá en Tijuana por 2 años. En guerra, los narcotraficantes. Mira. Es que siempre le vas a seguir aprovechando eso. Bueno, necesito pagar la renta. ¿Será que ya la tenemos completa? pues no, es que lo que nos pagaron ellos allá está en la camioneta. ¿Dónde está Lucas? Bueno. Sí. ¿Ella habla? ¿Cómo? ¿Del detention center? Ay, Dios mío. Next. Sorry, good morning. So they took my sweater out, they took his car, so it's
¿Qué está pasando en la familia de estos personajes? ¿Qué notamos? ¿Qué problemas tienen? El dinero. ¿Qué más? La enfermedad del joven, que está diagnosticado pero no tiene la ayuda propia. El miedo de usar a DACA y todos estos otros programas de gobierno. No está funcionando como una comunidad. ¿No están? ¿Y por qué? ¿Qué notan? ¿Por qué no están funcionando como unidad? ¿Qué notaron? La cultura choca. Hay un choque de cultura. Ya la niña, el más de acá que de allá, y hay un choque con la abuela, con la mamá. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa que notaron? No hay unidad, no hay comunicación, no se escucha. Y no es porque no se quiera. Sucede con las familias. El estrés no nos permite oír a otros. Que cada uno está bregando lo mejor que puede por cambiar las cosas, pero ¿ustedes creen que alguno de estos personajes pudo haber hecho una cosa? ¿La sé? Bueno, ¿quién? ¿Quién podría ser? Bueno, ¿pueden mostrarnos? ¿Y en qué momento? Cuando ya están todos aquí o cuando llega la mamá? Cuando llega ahí. Cuando llega la hermana. Bueno, y acuérdate que ese es el código que iba a seguir y lo hizo. Ok, muy bien. Vamos a darle las palabras mágicas y ustedes improvisen. Se va a hacer algo, dice. ¿Listos? Palabras mágicas. 3, 2, 1, acción. Ok, muy bien. A ver, ¿ustedes qué creen? ¿Qué pasó con este personaje? ¿Él logró cambiar algo? ¿Era más positivo? Esto no lo va a solucionar todo, pero sí ayudaría mucho. Hacemos teatro para buscar alternativas. Esto podría ser parte de la solución, crear más comunicación. ¿Alguien más tiene otra idea? ¿Qué puede hacer esta familia? ¿Qué puede hacer la mamá? Mira que lo hizo muy bien, quedó muy bien, ¿sí o no? Son las preguntas que nos hacemos. Entonces, las soluciones no son fáciles, pero para nosotros crear un diálogo es lo que esperamos tener en las semillas para que podamos cambiar. Y el teatro es un laboratorio para explorar eso. Y aquí podemos ensayar para la vida, ¿no? Porque aquí nadie se va a morir, nadie se lo va a atacar, a nadie lo va a encarcelar. Podemos mirar qué pasa. Mil gracias y esperamos verlas y verlos y que sigamos hoy.